Maranata. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Ahora está la gente que viene en la semana. Porque esta mañana como que nadie se la sabía. Bueno, hay poder en el nombre de Cristo, ¿ven? Gloria a Dios. Estamos descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual, ¿verdad? Y hoy, familia, entonces, esta tarde tenemos el último tema de este seminario. Quiero recordarles que nos pueden encontrar a mí y a mi esposa en Facebook y en YouTube por medio Descubriendo el Apocalipsis también. Amén. Ahí está nuestra página en YouTube y ahí hay videos, presentaciones míos, tanto en inglés como en español, documentales de Amazing Facts, en inglés, español, hay un sinnúmero de cosas ahí para mantenernos al tanto, así que nos puede buscar. Me estaban preguntando sobre dónde voy a estar durante estos próximos meses mientras esté aquí en Puerto Rico. Y entonces marzo 24, que es el viernes que viene, hasta abril 8 voy a estar en la iglesia de Arecibo 1, ¿verdad? Luego de abril 14 al 21 estaré en la iglesia de Las Piedras. Abril 22 al 29, Patillas Pueblo. Mayo 5 al 12 en Yabucoa. Y mayo 13 al 20 en Mucarabones, Toa Alta. ¿Está bien? Yo como quiera, si usted tiene si yo tengo su email, yo envío los temas, cada vez que tengo una presentación nueva en la isla, yo siempre le envío. Así que usted lo va a recibir por si tiene algún invitado o alguien que quiere que conozca, ¿verdad? Estamos ahí. Les recuerdo, por favor, que todos los lunes a las 7:30 se sigue con los estudios de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Así que las personas que están participando de la escuela bíblica, sigan viniendo los lunes a las 7:30. Y si usted también le interesa participar, pues entonces venga también, inclúyase ahí, para que pueda seguir estudiando y recibiendo los estudios, los folletos, para que cuando se gradúen y terminen la escuela bíblica, entonces reciban el certificado de graduación. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Así que gloria a Dios por eso. Y el tema de esta tarde es la guerra del Armagedón y las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Así que yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque hoy ha sido un sábado gozoso. Solamente porque estamos en tu presencia, porque estamos aquí con la familia, tu iglesia, porque hemos visto hoy un grupo de personas, nuestros hermanos y hermanas, bajar a las aguas bautismales, escribir su nombre en el libro de la vida y sellar su vida eterna con Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque somos testigos de todo esto y nos gozamos y nos deleitamos para que esto sea solamente las primicias de lo que tú vas a seguir haciendo aquí, junto con ellos, los nuevos entrados y también con nosotros. Y ahora, Padre, venimos a estudiar el último tema de esta noche, de este seminario. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos seguir gozándonos y deleitándonos en Él. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces no veo no está por ahí. Está bien, lo hacemos al final. Familia, como hemos estado estudiando, vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, que es el último llamado, la última advertencia de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Amén. Apocalipsis capítulo 14, encontramos el mensaje de los 3 ángeles y por medio de ese mensaje hemos ido desglosando las cosas que Dios quiere que sepamos antes de concluir. ¿Están conmigo? Y dice el tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a ocurrir con ellos? Beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el último llamado, familia, la última amonestación. Dios va a derramar su ira sobre esta tierra sin filtro y sin misericordia, nos dice ahí. ¿Están conmigo? Una vez ya este mensaje se ha llevado al mundo entero, ya todo ser humano sobre la tierra, todo pueblo, nación, tribu y lengua, hayan escuchado el evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles, entonces cerrará la puerta de la misericordia
Ahora, vamos a darle un repaso a los eventos del tiempo final. Número 1, ya sabemos que la herida de la bestia se sana con la ayuda de la segunda bestia. En otras palabras, el papado va a recuperar el poder político, ¿verdad? El poder civil, ¿por medio de qué nación? Los Estados Unidos le va a devolver el papado. Ya durante el seminario hemos desglosado toda esa evidencia viendo todo eso. Cuando entonces ocurra eso, entonces el papado va a imponer su marca sobre la tierra, ¿verdad? Empezando en Estados Unidos, pero luego esta marca será mundialmente, y ya esta mañana estudiamos la marca de la bestia, que será que impondrá o va a obligar a implementar su sistema de adoración como hicieron durante los 1260 años, durante la Inquisición. Volverá a ocurrir nuevamente, impondrá entonces entre sus prácticas y enseñanzas, y ya vimos que específicamente va a imponer una ley dominical, ¿verdad? Van a obligar a las personas a guardar el domingo, que es la marca de autoridad del papado. Y la pregunta entonces que uno se hace es: ¿qué autoridad reconoces y aceptas? Acuérdate, si reconoces y aceptas la autoridad de la bestia y reconoces sus doctrinas y sus enseñanzas, entonces vas a recibir la marca de la bestia. Pero si únicamente reconoces y aceptas la palabra de Dios como tu autoridad en todo asunto espiritual, entonces vas a recibir el sello de Dios. Amén. Cuando suceda eso, familia, cuando empiece la marca de la bestia, entonces comienza el ¿qué? Comienza el sellamiento con la iglesia, lo que nosotros le llamamos el zarandeo, ¿verdad? Tan pronto se levante esa ley, esa orden en Estados Unidos, ya nosotros tenemos que estar ¿qué? Afilados y preparados para las cosas que vienen. ¿Por qué? Porque entonces, por medio de esa, entonces usted va a ver que los que están, de momento no van a estar. Va a haber un zarandeo, va a haber una sacudida de la iglesia, porque Dios tiene que purificarla antes de hacer su gran trabajo. Y mira cómo lo dice aquí, en Evento de los Últimos Días, capítulo 11, el zarandeo. ¿Cuántos han leído Evento de los Últimos Días? Hay que leer, familia, hay que leer. ¿Qué dice en este libro sobre el zarandeo? Dice la abuelita: es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su vida terrenal. Ni uno de 20, y esto fue hace casi 150 años atrás. Si la abuelita se levanta hoy, se cae para atrás si ve las cosas que están pasando. ¿Están conmigo? Ella no le está hablando al mundo, ella le está hablando a nosotros. Sigue diciendo: no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. ¿Cómo vamos a ser probados? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 3:10 dice Cristo que todo el mundo será probado. ¿Cómo será? Se nos presionará para aceptar la ¿qué? La marca de la bestia. Aquellos, escuche bien, hablándole a la iglesia, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Está bien claro lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que hay que estar pendiente? ¿Cómo usted sabe si usted se va a mantener firme o no? Porque ella dice aquí bien claro: aquellos que paso a paso hayan cedido a la ¿qué? A las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les va a resultar difícil aceptarlo. Aquellos que se aferran a las cosas de este mundo, que se aferran a las cosas mundanales, dice: si usted está más aferrado al mundo que al cielo, usted entonces se va a quedar con el mundo. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a la esposa de Lot, ¿verdad? Que ella salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón todavía estaba. Como dicen, ¿verdad? Ella salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra todavía estaba en ella. Ella anhelaba y deseaba todavía lo que había dejado en Sodoma y Gomorra. ¿Y por eso qué? Se perdió. ¿Están conmigo? La Biblia dice algo fascinante. No se lo he mencionado durante este seminario. Y la Biblia dice que Dios te dará los deseos de tu corazón. Y eso es algo precioso y aterrador. Porque si los deseos de tu corazón están para las cosas de este mundo, entonces Dios te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar este mundo, pero entiende que cuando Dios destruya la superficie de esta tierra,
tú te vas a destruir con él. No porque Dios quiere destruirte, sino porque Dios es amor y la esencia del amor es la libertad y Dios respeta tu decisión. Y si tú deseas las cosas de este mundo más que las cosas del cielo, ahí tienes tu recompensa. Pero si tu cabeza está más en desear las cosas de Dios y las cosas celestiales, Dios también te lo va a entregar. Amén. Y eso se manifiesta por medio de cómo tú vives. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Sigue diciendo, después del comienzo del sellamiento con la iglesia, el zarandeo, ahí se van a salir toda esa gente que tiene los nombres escritos en el libro, pero que verdaderamente no están en esto, que simplemente vienen y yo le llamo turistas cristianos, ¿verdad? Entonces ese grupo que se queda, ese remanente, ¿qué va a hacer? Va a predicar el fuerte clamor con la lluvia tardía, amén. A medida que esta persecución se levante, entonces la iglesia va a ser purificada, la lluvia tardía caerá, la iglesia entonces se levantará, ¿verdad? Verdaderamente, y van a empezar a salir a predicar el mensaje de los tres ángeles con fuerza, con el fuerte clamor al mundo, y entonces ahí saldrán todos, ¿verdad? De Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí entonces en la misma vez todo esto está ocurriendo, la persecución, porque la persecución es lo que va a purificar la iglesia, ¿verdad? Ahora mismo no hay persecución, la gente está, por eso se encuentran los estudios que del 10 al 20% de los hermanos de la iglesia son los que contribuyen en el trabajo, en los diezmos y las ofrendas y en todo, de 10 al 20%. La mayoría son turistas. Usted se tiene que preguntar si usted es un turista o si usted es un discípulo de Cristo. Yo no puedo contestarle esa pregunta. Entonces viene después de esto, cuando ya termina el sellamiento, cuando todo ser humano ha escuchado ese mensaje, entonces viene el fin del sellamiento, que es el cierre de la gracia, y que va a empezar entonces la gran tribulación va a ocurrir dentro de esos términos. ¿Están conmigo? Y como ya habíamos leído Apocalipsis capítulo 7, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7, para volver a agarrar el piso y entonces darle tela a lo que vamos a estudiar hoy. Le doy gracias porque ustedes han sido muy pacientes, muchos temas que han sido larguitos, porque hay veces que tengo que comprimir 2 o 3 temas, ¿verdad? Pero ustedes se lo están gozando, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 7 dice ahí, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ¿qué? ¿Después de qué? Usted no se ha preguntado, ¿después de qué? Pues usted tiene que darle un poquito para atrás. Y cuando vas a Apocalipsis capítulo 6, hablando del sexto sello, dice en el versículo 6, versículo 15, capítulo 6, versículo 15, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de ¿quién? De aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de Dios, amén. ¿Por qué es que están deseando la muerte y está haciendo esto? Porque ¿quién es el que viene por ahí? Cristo. Y la pregunta dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son las personas que van a poder sostenerse en pie por medio de las 7 plagas postreras y estar en pie firme cuando Cristo regrese? En otras palabras, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Pues la contestación está en el capítulo 7. Después de esto, ¿después de qué? De ver esa pregunta, de ver esa escena, te dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía ¿qué cosa? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos ¿qué? Sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Así que Dios en su misericordia le está aguantando los vientos hasta que su pueblo sea sellado. Cuando su pueblo sea sellado ya, entonces esos 4 ángeles van a soltar. El diablo va a poder hacer lo que él quiera sobre la tierra, pero no importa porque el pueblo de Dios ya está ¿qué? Sellado y protegido. Y ahí, familia, entonces una vez esté sellado, una vez el pueblo sea sellado, la puerta de la gracia cierra, se acabó. Los que están adentro están adentro, los que están afuera se quedaron afuera y no hay más. El Espíritu Santo será retirado de la tierra. Y si usted no se ha arrepentido hacia este momento, usted no podrá arrepentirse, porque no hay arrepentimiento sin el Espíritu Santo. Y se acabó. ¿Y qué sucede después de ahí? Apocalipsis capítulo 15. Vayan conmigo, por favor. Cuando ya todos sean sellados,
Todos han tomado sobre la tierra su decisión o a favor de la bestia o a favor de Dios, y recibirán el sello de Dios o la marca de la bestia. Entonces comienza con el fin de la gracia, con el cierre de la misericordia. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. ¿Qué cosa era? 7 ángeles que tenían ¿qué cosa? Las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? La ira de Dios. ¿Entiende algo? Si aquí dice que van a haber 7 plagas postreras, es porque van a haber plagas ¿qué? Primeras. ¿Entienden? Usted se preguntará, ¿cómo es que la tierra va a llegar? ¿Cómo es que va a llegar el mundo a un nivel que le van a entregar, que le van a poner en las manos al papado el poder político nuevamente? Porque Apocalipsis 17 decía que ¿qué? Que los reyes de la tierra se lo van a entregar en bandeja de plata. ¿Cómo? Pues familia, las cosas se van a poner peor y peor y peor y peor. Y también van a haber unas plagas marcando avisos antes. Va a llegar a ser tan y tan terrible la situación que le van a rogar al papado que tome el poder. ¿Están conmigo? Este es el panorama que se está pintando. Dice, las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué cosa? La ira de Dios. Versículo 5, perdón. Después de estas cosas miré y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El santuario que está ¿dónde? En el cielo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oros llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podría entrar en el templo hasta que se hayan cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 15 sucede justo después de ¿qué? De la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Entonces cierra la gracia. ¿Y qué sucede, familia? Capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eras, el que eres y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. El cuadro que pinta ahí es aterrador, terrible lo que va a pasar cuando las 7 plagas se derramen. Ahora, lo que voy a decirles es esto. Yo les había explicado al principio que las 7 plagas postreras van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis, ¿verdad que sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, no lo vamos a ver en el orden como está desglosado aquí, porque el orden de Apocalipsis 16 es un orden diferente, pero sí lo vamos a ver mediante el orden de la creación, y usted va a ver cuán fácil y cuán sencillo es ver lo que va a pasar sobre esta tierra después de las 7 plagas. Ahora, es importante notar que Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos los profetas que escribieron sobre los eventos finales, vieron dentro del rollo de Apocalipsis capítulo 5, vieron dentro de ese rollo los eventos del final de esta tierra. ¿Están conmigo? Todos estos eventos, inclusive vamos a ver específicamente Apocalipsis capítulo 16, Jeremías, todos esos profetas vieron exactamente lo que va a pasar en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 2 dice que el rollo estaba abierto, y todos los profetas, hasta Daniel, conocían lo que va a pasar porque Dios le mostró lo que estaba escrito y qué iba a pasar en el fin de este mundo. ¿Están conmigo?
Y por eso ellos, cuando vamos ahora vamos a usar ellos junto con el libro de Apocalipsis y otras fuentes también en la Biblia, vamos a ver exactamente lo que está hablando y cómo todo cuadra perfectamente. ¿Están conmigo? Así que vamos a seguir, escúcheme bien, el orden de la creación. No el orden que aparece aquí, porque así entonces es más fácil desglosarlo hasta este momento. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que muy bien. ¿Qué creó Dios el primer día? Fue la luz. Muy bien. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 4. Y vamos a dejar nuestros dedos en Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías. Vamos a estar brincando entre Jeremías y Apocalipsis, porque Jeremías escribe mucho, tiene mucho que ver con las 7 plagas postreras. Jeremías capítulo 4. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice a Jeremías 4, 23. Mira la tierra y aquí que estaba ¿qué? Asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos ¿qué cosa? Luz. Ahora, la pregunta sería, ¿será que ahí está hablando de la tierra cuando estaba asolada y vacía en el principio? No. Vamos a ver que aquí está hablando de la tierra después de que las 7 plagas hayan caído. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice. Versículo 24. Mira los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron ¿qué? Mire y no había hombre. Todas las aves del cielo se habían. Si se habían ido es porque estaban aquí, ¿sí o no? Miré aquí el campo fértil era antes era un campo fértil y ahora es un ¿qué? Un desierto. ¿Están conmigo? Versículo 27, porque así dice el Señor, toda la tierra será ¿qué? Asolada. Si la tierra será asolada es porque la tierra estaba adornada. ¿Están conmigo? Así que Jeremías 4 no nos está hablando de Génesis capítulo 1. Jeremías capítulo 4 nos está hablando de Apocalipsis 16, después de las caídas de las 7 plagas. Y dice el versículo 23 que no había en ellos ¿qué cosa? ¿Qué no habían? Luz. Vayan conmigo a Isaías, antes de Jeremías. Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Versículo 1, ¿están ahí? He aquí que el Señor vacía ¿qué? Si la vacía es porque estaba llena. Y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus... Isaías está viendo el mismo cuadro, el mismo panorama que estaba viendo ¿quién? Jeremías, y que están viendo los profetas, porque está viendo la tierra que después de la caída de las 7 plagas. Por eso dice Génesis 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desolada, la palabra tohu, y vacía, y las tinieblas estaban sobre ¿qué cosa? La faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de Dios crear, ¿cómo es la descripción de la tierra? La tierra estaba desolada, vacía, y era ¿Por qué es importante entender eso? Porque Apocalipsis capítulo 20 nos dice que el enemigo será encarcelado. ¿Por qué? Por 1000 años en el abismo. Vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Están conmigo? Así que la tierra, noten esto, va a regresar a su estado desolado, vacío, abismal. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Por medio de las 7 plagas. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que Dios hizo el segundo día? Separa las aguas, ¿verdad? Verticalmente, y creó ¿qué? La atmósfera. ¿Para qué? Para que el ser humano pudiera respirar, ¿sí o no? ¿Cuántos están conmigo? Apocalipsis capítulo 6. Dejen el dedo en Jeremías 4. Dejen el dedo ahí y vayan conmigo a Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, hablando del 6º sello. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Y el cielo ¿qué? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Qué dice el 6º sello que ocurrió? Que el cielo ¿qué? Se desvaneció. Mira Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como ¿qué? Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Están conmigo? ¿Qué va a ocurrir con la atmósfera? ¿Será qué?
destruida. Pregunta, si la atmósfera está destruida, ¿podrá haber vida humana sobre la tierra? Imposible, porque usted no puede respirar. Amén. Recuerden, estoy siguiendo el orden de la creación cuando están conmigo. Tercer día, ¿qué creó Dios? Ahora, ¿qué separa las aguas? Horizontalmente. ¿Y qué sale? Valles, montañas, flores, árboles, ¿verdad? Todo este asunto. Apocalipsis capítulo 16. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 16. Árboles y vegetación, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Miren lo que dice 16:8. Dice, y el cuarto sol derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar ¿a quién? A los hombres con... Así que si nosotros los seres humanos estamos recibiendo el calor del cielo, del sol tan y tan fuerte que nos quema con fuego, ¿qué usted cree que le va a pasar a la vegetación? Jeremías capítulo 4, versículo 26. Jeremías 4, 26. Ya lo leímos, pero para darle el toquecito. Jeremías 4, 26 dice, miré y aquí que el campo fértil era ¿qué? Un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor. ¿Delante de qué? Del ardor de su ira. ¿Están conmigo? Joel capítulo 1, del 10 al 20 dice así. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite y todos los árboles del campo se secaron. A ti, oh Señor, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿Qué va a pasar, familia, con toda la vegetación que hay sobre la tierra? Completamente destruido. Los árboles, las plantas. Pero ¿qué va a pasar con los montes, los collados y los valles que también surgieron dentro del mismo día? Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Amén. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre ¿qué? O sea, el terremoto más grande en la historia de esta tierra vendrá. Miren lo que dice el versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó con los montes? Y nosotros que estamos aquí en la bella isla del encanto, la isla que pasó, se fue. ¿Usted cree que esto va a ser un evento que nadie se va a dar de cuenta? Porque nosotros mira que tenemos la boca bastante grande, ¿verdad que sí? Bien que nos conoce el mundo entero va a ver y va a sentir estos eventos que van a pasar. Porque va a ver que, como nunca ha habido volcanes explotándose, todo la tierra completa. Vayan a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Dice ahí el 14, Apocalipsis 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Ya hablamos de la atmósfera. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Se removió por qué? Por el terremoto tan fuerte que nunca como hubo sobre la tierra. ¿Están conmigo? Así que la tierra está quedando ¿cómo? Completamente destruida. Próxima pregunta entonces que le hago. ¿Qué creó Dios el cuarto día? La luna, las estrellas, ¿verdad? El sol creó los grandes cuerpos celestiales. En cuestión de estar en el aire, en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 6. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. ¿Están ahí? Versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un ¿qué? Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicia, y la luna se volvió toda como ¿qué? Toda como sangre. Ahora, nosotros sabemos que estos eventos ya ocurrieron de manera histórica, ¿verdad que sí? Pero estos eventos volverán a ocurrir de manera escatológica, o sea, justo antes del final. Mira Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Joel 2:10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán ¿qué cosa? Su resplandor. Pregunta, ¿Dios está terminando, acabando con los días de la creación, sí o no? Claro que sí. Ahora vamos al quinto día. ¿Qué creó Dios en el quinto día? Los animales del mar,
y los animales del aire, los que vuelan, ¿verdad que sí? Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Apocalipsis 16, 3 dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió, ¿qué cosa? Todo ser vivo que había en él. Así que todos los animales del mar, ¿qué va a pasar? Van a morir. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 25. Jeremías 4, 25 dice: miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se ¿qué? Si habían ido, ¿qué fue? ¿Que migraron? No, si habían ido porque fueron ¿qué? ¿Fueron qué? Destruidos. Oseas 4:3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo. ¿Y qué más? Las aves del cielo y aún los peces del mar. ¿Qué cosa? Fallecerán. Todos los animales que fueron creados en el quinto día serán destruidos. ¿Qué Dios quiso en el sexto día? Los animales terrestres y ¿qué más? Y a los seres humanos. ¿Será que sobreviviremos? Sofonías 1, 2, 3 y 18. Destruiré de todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Terrible lo que dice ahí. Todo va a ser destruido con las 7 plagas postreras. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. ¿En qué? ¿En el día de qué? En el día de la ira del Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Están conmigo? Jeremías 4, 23, 26, 27. Todas sus ciudades serán asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira, porque así dijo el Señor: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré. ¿De qué? Noten que Dios dice que va a destruir la superficie de la tierra. Dios no va a destruir la tierra, porque Apocalipsis 21 nos dice que Dios va a crear ¿en qué? Una tierra nueva. Dios va a tomar esta misma tierra, va a purificar la superficie y entonces recreará nuevamente la superficie de la tierra. Amén. Y hará una nueva atmósfera en el contexto del cielo y de la tierra. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Todas estas notas y estos versículos usted lo va a tener, se los voy a enviar por email para que los tenga. Amén. Isaías capítulo 24, versículo 1 al 6. Mira qué interesante. La tierra regresará a su estado vacío y abismal, de Génesis capítulo 1. Dice Isaías 24. Y aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como el pueblo, también con el sacerdote, como al siervo, así su amo. Brinquemos al versículo 3. La tierra será ¿qué cosa? Enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron ¿qué cosa? La ley de Dios. Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. ¿Y qué cosa? Disminuyeron los hombres. Si usted tiene otra versión de Biblia, ahí no dice disminuyeron los hombres, sino que dice quedaron unos pocos o quedó poca gente. La palabra que aparece ahí en disminuyeron es la palabra hebrea shawar, que significa remanente. El mismo que se utiliza en Génesis cuando dice que quedó Noé y su familia. Es la misma palabra, porque le hago una pregunta. Cuando caigan las 7 plagas postreras sobre esta tierra y deshagan esta tierra y los 6 días de la creación, ¿quiénes son los que van a sobrevivir? ¿Quiénes son los que van a quedar? ¿Cuál es el remanente que va a estar? Los que tienen ¿qué? El sello de Dios. Amén. Esos son los que van a poder sobrevivir todos estos eventos. Ahora le hago una pregunta.
¿Será que después de lo que el panorama que hemos visto por medio de Isaías, Jeremías, muchos de los otros profetas, será que podrá haber vida humana sobre esta tierra después de estos eventos? Imposible, porque todo lo que podría sostener la vida humana ha sido ¿qué? Destruido. ¿Están conmigo? Imposibles sería. ¿Están conmigo? Lo que significa que después de la caída de las 7 plagas y de la venida de Cristo, nosotros no vamos a estar en la tierra. No estaremos en la tierra. Porque Cristo dijo, yo vengo a buscarlos para llevarlos a donde yo estaba, para que estén conmigo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Amén. Regresemos a Apocalipsis capítulo 16. Vamos a hablar de esos 1000 años un poquito ya mismo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Ahora es que entra, de esos primeros versículos del 11, estaban hablando mayormente de las catástrofes literales que iban a pasar en cuanto a la tierra física. Ahora mire cómo va a entrar en el asunto espiritual. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino, ¿a quiénes? A los reyes del oriente. Interesantemente la mayoría de las personas creen y enseñan que lo que está hablando es que los reyes del oriente, que va a venir Rusia y China, ¿verdad? Ellos van a venir y van a invadir el Medio Oriente, entonces Estados Unidos se va a meter en Jerusalén y ahí se va a formar la gran... bla, 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 bla. Porque sabemos que aquí no nos está hablando de algo de esa índole, sino que está hablando mucho más grande. ¿Están conmigo? Acuérdense que Juan utiliza historias que ya han ocurrido y utiliza esos personajes, esos eventos para describirnos las cosas que van a pasar en el tiempo del fin. Le hago una pregunta. ¿Será que en alguna parte de la Biblia estudiamos donde el río Éufrates se seca y vienen los reyes del oriente? Oh sí, se acuerda muy bien, ¿verdad? ¿Qué historia fue esta? En Daniel, ¿verdad que sí? En Daniel nos hace la historia de que Babilonia estaba de fiesta y mientras ellos seguían de fiesta, los reyes del este, del oriente, que son los reyes de Medio y Persa, vinieron, desviaron el río Éufrates, descendió el nivel del agua del río Éufrates y se metieron ¿cómo? Debajo de la ciudad y destruyeron y se acabó el reino de Babilonia. ¿Están conmigo? Ahora, eso fue lo que pasó literalmente, pero aquí nos está hablando de lo que va a pasar simbólicamente, espiritualmente en el tiempo del fin. ¿Están conmigo? La pregunta es primera, ¿quiénes son los reyes del oriente? Pues obviamente sabemos que no son los medios y los persas porque ya ese reino pasó. Ezequiel 43, 1 y 2. Luego me llevó a la puerta que mira hacia ¿dónde? Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía ¿de dónde? ¿Qué es lo que venía del oriente, del este? La gloria de Dios. Y su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Apocalipsis 7, Dios vimos que y vi también a otro ángel que subía ¿de dónde? ¿Y de dónde sale el sol? Del este. Y tenía el sello del Dios vivo. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale de él y se muestra hacia el occidente, así será también, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Versículo 12, ¿de qué está hablando? Que los reyes del oriente, ¿quiénes son? Es Cristo que regresa con todo el ejército celestial. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué significa ese asunto de que el río se secará, el río Éufrates se secará, ¿verdad? De que no entonces se le va a ir. Pues familia, ya nosotros hemos estudiado y hemos visto que eso mismo fue lo que pasó en Babilonia. Se enalteció el corazón del rey de Babilonia, no quiso escuchar a Dios, no quiso humillarse, quiso seguir con sus propias abominaciones. ¿Y qué sucedió entonces? Vinieron y desviaron el río. Pero ya nosotros sabemos lo que representan las aguas, los ríos. ¿Qué representan? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Así que cuando dice que antes de los reyes de la tierra venir, el agua del río Éufrates se seca, y si el agua representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que son los que apoyan al sistema, significa que antes de Cristo venir, ¿qué va a pasar? Que los reyes de la tierra reconocerán y se darán cuenta que a medida que las cosas vayan empeorando de peor en peor y de mala en mala, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta de que fueron engañados.
y ellos mismos, dice la profecía, que las van a pisotear y se las van a comer. ¿Están conmigo? Ahora, el 12 nos habla de ese evento, nos da como un resumen. Pero miren lo que ocurre antes de estos eventos. Versículo 13. Versículo 13. ¿Están ahí? Del mismo capítulo 16. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿qué cosa? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos ¿a qué? A la batalla de aquel gran día del Dios poderoso, que es la guerra de Armagedón. Nos dice aquí que el dragón, la bestia y el falso profeta, por medio de los 3 espíritus inmundos, ¿qué van a hacer? Van a engañar con medio de estas señales a los reyes de la tierra para reunirlos para la guerra del Armagedón. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué significa todo esto? Bien sencillo. Vamos a empezar con el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? China. ¿Quién es el dragón? El diablo. Ya tenemos el primero, ¿verdad? La bestia, ya sabemos quién es. ¿Qué es? El Vaticano, el sistema papal. ¿Y el falso profeta quién es? Estados Unidos. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de esta manera. El profeta, vimos ayer que ¿qué hace el profeta? Habla por Dios, ¿verdad? Es el instrumento de Dios para traer un mensaje. Si el papado se cree Dios y la profecía dice que en Estados Unidos, por medio de las iglesias apóstatas que se levantarán, utilizando el poder civil para imponer unas leyes y hacerle una imagen a la bestia y darle vida a la bestia, significa, y dice ahí mismo también si se acuerdan, que por medio de la imagen hablará la bestia, ¿sí o no? O sea que entonces, ¿qué representa? Un falso profeta, porque este no es Dios y este entonces es un falso profeta porque dice que hablará por la bestia. ¿Están conmigo? Qué sencillo. Así que esa unión, cuando se usa todo ese sistema juntos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el falso profeta hablará por el que se cree que es Dios. ¿Están conmigo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que va a hablar? ¿Qué es lo que van a utilizar para esto? Miren lo que dice el versículo 13. Y de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? A manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen ¿qué cosa? Señales. Así que por medio de estas señales, de estos demonios, de estos 3 espíritus inmundos a manera de rana, es que se va a engañar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una rana? Es un anfibio, ¿verdad? ¿Y con qué atrapa la rana? Con la lengua. Muy bien. La rana atrapa a su presa con su lengua. Jeremías 9, 3 y 5. Hicieron que su lengua lanzara mentira, como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad, acostumbrando su ¿qué? Su lengua ¿a qué? A mentir. Así que lenguas mentirosas, dice Dios, que no hablan verdades. Dice Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta. Y con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de su ¿qué? De sus labios. ¿Están conmigo? Así que algo hay con lenguas mentirosas en el tiempo del fin que se va a levantar y que va a unir estos 2 sistemas en el tiempo del fin. Ahora, miren qué interesante, Apocalipsis capítulo 13, 3 y 4, que lo habíamos hablado pero no lo discutimos aquel día, cuando hablaba de la segunda bestia. También hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra ¿con qué cosa? Con las señales, que son estas grandes señales que se le ha permitido ser en presencia de ¿qué? Apocalipsis capítulo 16 nos dice que los espíritus, los 3 espíritus inmundos a manera de rana, que están unidos con el dragón, con la bestia y con el falso profeta. Y aquí nos dice, nuevamente nos recalca esas señales que son las que engañan al mundo entero. Dice que harán descender fuego del cielo a la tierra.
Ahora, la primera vez que yo leí estos versículos y yo contemplándolo dentro del contexto de los Estados Unidos, yo decía, ¿y cómo es eso de que va a hacer descender fuego del cielo? Y inmediatamente yo pensé, pensé en el ejército, ¿verdad? Que envía bombas y misiles y cosas así. Pero no, porque un amigo mío me hizo la pregunta y me dijo, Carlos, piensa bien, ¿en dónde era que el fuego caía del cielo? ¿Cuándo era que fuego caía del cielo, familia? Cuando Dios, Sodoma y Gomorra, claro que sí, en el juicio, pero también mayormente el fuego del cielo caía cuando Dios aceptaba ¿qué cosa? Un sacrificio, ¿verdad? ¿Están conmigo? Eso lo vimos con Elías, ¿sí o no? Lo vimos también lo vemos en diferentes partes de la Biblia, cuando la inauguración del santuario, se ponía el sacrificio y el fuego descendía del cielo. ¿Están conmigo? Pero todos esos eventos que mencionamos eran una representación de la verdadera manifestación donde fuego iba a caer del cielo. ¿Cuándo fue que el fuego cayó del cielo? En el Pentecostés. En Pentecostés. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Escúcheme bien. En Hechos capítulo 2 nos habla de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Están conmigo? En donde fuego cayó del cielo. Pero aquí nos dice en Apocalipsis 13 que en los Estados Unidos van a hacer descender ¿qué cosa? Fuego del cielo a la tierra. Entonces, para entender este engaño que va a reproducir del verdadero fuego del cielo que cayó de Dios, esta manifestación del enemigo, del fuego cayendo del cielo, entonces tenemos que ir al original para entender qué es lo que está pasando. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba. Así que en el día de Pentecostés, el día que cuando Cristo asciende al cielo, el Padre ve el sacrificio del Hijo y dice en Apocalipsis capítulo 4 que estaba el Espíritu Santo, pero luego dice en el capítulo 5 que en esa ceremonia de coronación de Cristo en el santuario celestial, de momento el Espíritu Santo no estaba. ¿Por qué? Porque el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo. ¿Y quién descendió a la tierra? Y dice en Hechos capítulo 2 que cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra en fuego, que los que estaban en el aposento alto, ¿qué empezaron a hacer? Hablar en lenguas. Aquí dice que hay unas grandes señales falsas que hacen descender fuego del cielo a la tierra y engaña a los moradores de la tierra con esas grandes señales. En otras palabras, familia, ¿de qué nos está hablando aquí? Del falso don de lenguas, del falso reavivamiento y de la falsa manifestación del don de lenguas. Ahora, antes de decir lo que es el don de lenguas, aquí no importa lo que yo creo que es el don de lenguas, aquí no importa lo que cree nadie, aquí lo que importa es lo que dice la Biblia, que es el don de lenguas. Vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos diga cuál es el verdadero don de lenguas, porque aquí me está hablando de una falsa manifestación de un reavivamiento espiritual que al igual en el Pentecostés que va a volver a pasar en el fin, en donde la gente piensa que es el derramamiento del Espíritu Santo y la gente va a empezar a hablar en lenguas. Sigamos leyendo Hechos capítulo 2 versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? En su propia lengua, en su propio idioma. Así que aquí dice que todas las personas que estaban reunidas ahí empezaron a escuchar a los discípulos y al grupo de Cristo hablando en lenguas o en ¿qué? En su propio idioma. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros? Escúcheme bien, porque este versículo lo dice bien claro. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos ¿qué?
Pregunta, según la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, ¿qué es el don de lengua? Es la habilidad de hablar ¿en qué? En una lengua o un lenguaje, un idioma conocido. Porque aquí estaban diciendo, ¿cómo es posible que ellos, que son hebreos, que ellos estén hablando en mi idioma? Que yo nací. O sea, no son un lenguaje raro, extraño, es un idioma que se conoce. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar que en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Según lo que dice ahí, cuando los hijos de Dios recibieron el don de lenguas, empezaron a hablar en lenguas, el contexto no me permite tratar de interpretarlo de ninguna otra manera que no es que ellos estaban hablando en qué cosa, en idiomas conocidos, en lenguajes, porque dice desde la lengua en la cual yo nací. Aquí me dice que en el tiempo del fin iba a haber descender fuego del cielo como lo que pasó en el Pentecostés y que por medio de esto se iba a engañar a los moradores de la tierra con medio de esas señales que se iban a hacer. ¿Están conmigo? Y cuando usted mira el asunto que está pasando en el movimiento ecuménico, además ya hablamos de que una de las pegas que los va a unir es el domingo como el día del Señor, pero ¿cuál es el segundo que está ocurriendo que está uniendo estos movimientos? Es el falso don de lenguas. Yo no sé si usted lo sabe ya o no lo sabe, pero usted en ciertas partes, no sé si aquí en Puerto Rico lo hay, ustedes me dirán si aquí existe, pero en ciertas partes del mundo usted puede ir a su misa tradicional, ¿verdad? Si a usted le gusta la misa tradicional, las personas católicas pueden ir, pero también hay otro culto, otra misa carismática. Y en esa, ahí mayormente van los jóvenes, ¿verdad? Las personas mayores tienden a ir a lo más tradicional, pero los jóvenes van a estos cultos carismáticos católicos. Y adivina qué hacen dentro de esos cultos. Hablan en lenguas. Esto, familia, se está regando como fuego dentro de todas las iglesias, y no solamente los católicos, eso se está regando con todos los evangélicos, con los bautistas, con todas las iglesias, se está empezando a ver estas manifestaciones. ¿Y qué dicen ellos? Es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora le voy a hacer una pregunta, vamos a poner esto a prueba. ¿En dónde fue que comenzó este asunto de las lenguas? En la Torre de Babel. Vayan conmigo a Génesis capítulo 11. Para poder entender esto tenemos que siempre ir un poquito para atrás, ir al comienzo, porque esto nos da un contexto. Vayan conmigo a Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 nuevamente el mal se estaba consolidando y Dios dice, yo tengo que resolver este problema de la maldad que se está levantando nuevamente. ¿Están conmigo? Dice Génesis capítulo 11, vamos a empezar en el versículo 6. Génesis 11, 6. ¿Están ahí? Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo ¿qué? Un solo lenguaje, una sola lengua. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua o lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí ¿qué? Confundió el Señor el lenguaje o la lengua de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que cuando se estaba levantando la Torre de Babel, el propósito que estaban haciendo era que el mal se estaba consolidando nuevamente. Y ya Dios había enviado un diluvio, pero ahora el mal nuevamente estaba llegando a su apogeo. ¿Y qué hace Dios? Confundió ¿qué? La lengua o los idiomas, ¿verdad? Imagínense usted, ellos tratando de construir la Torre de Babel porque querían llegar al cielo también, ¿verdad? Querían ser como Dios. Y ellos tratando de llegar y de momento tú estás hablando con uno, vamos a suponer que el idioma del cielo es español, y de momento se están hablando el que tienen en la tierra, y de momento tú le estás hablando al del lado, y el del lado ya no habla español, sino que habla en chino, en mandarín. Y luego le hablas al otro, mira este que está hablando, y el otro viene y te habla ruso. Hay una ¿qué? Una gran confusión. Y todo el mundo se frustró. ¿Qué dijo todo el mundo? Aquí no se puede hacer nada y todo el mundo se fue para su casa.
¿Y qué hizo? Se esparcieron, ¿verdad? Porque dijeron, no podemos hablar. Entonces todo el mundo se fue para su lado. ¿Funcionó o no funcionó la táctica de Dios? Claro que sí, porque el mal ya no se pudo consolidar, sino que se regó. ¿Están conmigo? Para proteger y cuidar el linaje. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Dios creó esta situación para proteger el linaje por donde venía ¿quién? El Mesías. Pero ya cuando Cristo viene entonces, ahora tiene un problema. Porque ahora Cristo vino, ahora resucitó, ascendió y ahora este evangelio hay que llevarlo al mundo entero. Amén. Pero Dios tiene un problema. Que todo el mundo en la tierra habla ¿qué? Diferentes lenguajes o idiomas. ¿Y cómo Dios resuelve ese problema inicial? Dándoles el ¿qué? El don de lenguas. Amén. El don de lengua era el propósito de resolver ese problema que hubo. Dice, bueno, ahora ¿cómo ya llevamos? Pues le voy a dar el poder sobrenatural de hablar un idioma desconocido para ellos. O sea, no fueron a la universidad, ni fueron a la escuela a aprender, ¿no? Porque de ahí dice que había gente de todas partes del mundo y de momento empezaron ellos a decir que estos muchachos son hebreos y están hablando mi idioma. ¿Cómo es posible esto? ¿De dónde salió esto? ¿Están conmigo? Dios entonces resuelve ese problema. Ahora le hago una pregunta. Hoy, ¿cuál es el propósito del don de lenguas según Hechos capítulo 2? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué hacer? Esparcir el evangelio. Amén. El propósito del don de lenguas era compartir el evangelio, era llevarlo a ¿quiénes? A los que no conocían el mensaje. Así que el don de lenguas no era para los de adentro, era para ¿quiénes? Para los de afuera, para que escucharan el evangelio. Miren lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibiráis poder, que fue cuando el Espíritu Santo descendió, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer ese poder? Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del don de lenguas, el propósito era ¿qué? Para que ellos pudieran llevar el testimonio al resto del mundo. ¿Están conmigo? No era con el propósito de tratar de manifestarse entre medio de ellos mismos y hablando cosas que nadie entiende y que ninguna persona habla. Eso es lo que sucede hoy en día, ¿sí o no? Oh sí, familia, pero todo comenzó ¿dónde? ¿En la torre de quién? En la torre de Babel. Es interesante notar, familia, que solamente hay 3 partes en la Biblia. 3 partes en la Biblia solamente. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Son las únicas 3 partes en donde se ve la manifestación práctica del don de lenguas. Y en ninguna de las 3 el contexto te permite decir que ellos estaban hablando un lenguaje o un idioma que nadie entendía ni comprendía ni ningún disparate. Eran idiomas y lenguas que conocían las personas, amén. Porque el propósito era en los 3 contextos llevar el mensaje al mundo. Ahora, donde se crea mucha confusión es en Corintios. Vayan conmigo por favor. Vayan conmigo a Corintios. Porque aquí es donde ocurre la confusión en cuanto a este asunto. Primera de Corintios. Vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Estamos poniendo el don de lenguas a prueba bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén? Para probar lo que estamos diciendo de Apocalipsis capítulo 16, que va a ser uno de los engaños en el tiempo del fin. Que es este levantamiento de esta falsa manifestación del don de lenguas dentro del cristianismo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabras de sabiduría. A otro palabra de, según el mismo Espíritu. A otro ¿qué? Fe por el mismo Espíritu. A otro ¿qué se le da? Dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro ¿qué se le da? Hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿quién? Como el Espíritu Santo quiere. Le hago una pregunta, según esos versículos que leímos ahora. ¿Todo el mundo recibe los mismos dones? No. Ahí dice que unos reciben un don, otros reciben un don. Aquí no es que usted tiene que manifestar.
el poder del Espíritu Santo por medio de un don que se sobreentiende en estos lugares que practican este falso don de lenguas, que es que el don de lenguas. ¿Y sabe lo que sucede? Que cuando usted, no sé si usted ha ido a alguna de estas iglesias y quizás hay alguien aquí que está aquí, con mucho respeto estamos hablando, pero hay que enseñar la verdad bíblica. ¿Están conmigo? Y estamos poniendo a prueba esta verdad, y esto es para traer a la luz el evangelio, para que las personas puedan salir de esto. Escúcheme bien, porque lo conozco personalmente. Conozco personas que me dicen, a mí me dijo mi pastor, en mi iglesia me han dicho que si yo no hablo en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Y yo le dije, eso no es bíblico, porque en Corintios, Pablo dice claramente que los dones se dan a cada uno en particular. Ahí no dice que la manifestación del Espíritu Santo que todo el mundo recibe es el don de lenguas. Uno, aparte de lo que es el asunto del don de lenguas en Hechos capítulo 2. ¿Están conmigo? Eso es el asunto. Mira conmigo otra vez el versículo 27. Mira conmigo. Dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente ¿qué? Apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen ¿qué cosa? Don de lenguas. Pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No. ¿Están conmigo? Así que esta enseñanza de que usted, la única manera que lo que evidencia que usted tiene el Espíritu Santo es que usted habla en lenguas, no es bíblico. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso está bien claro. Ahora, un problema ocurre en 1 Corintios capítulo 14. No lo vamos a estudiar, se lo voy a dejar para que usted lo estudie. Y lo mejor que le voy a decir es que lea el 1 Corintios capítulo 14. Si usted tiene una Reina Valera, léalo en otra versión de Biblia. Amén. Ora y léalo en otra versión de Biblia, porque a veces el lenguaje es un poco confuso. Y le voy a explicar lo que pasa en 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14, Pablo está bregando con una situación muy interesante. Porque Corintios es una ciudad marítima, ¿verdad? Es una ciudad metropolitana con mucho intercambio. Y lo que sucede es que venían las personas de diferentes partes del mundo, vamos a suponer que fuera como Nueva York o algo así, venían personas de diferentes partes del mundo viajando en esos barcos, en los intercambios, y llegaban a Corintio y se quedaban. ¿Y qué hacían los sábados? Se iban a la iglesia. Y llegaban a la iglesia, ¿y qué sucedía? Que usted sabe que siempre hay alguno que llega nuevo que quiere como que ponerse, ¿verdad? Y a veces llegaban estas personas de diferentes partes del mundo que hablaban diferentes idiomas o lenguas o lenguaje, y querían ¿qué? Querían cantar, querían predicar, querían orar. Pero tenían un problema, que si usted viene y habla otro idioma de lo que estaban hablando en Corintios, ¿qué pasó? Nadie lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo a esa gente? Mire, si usted va a venir a la iglesia y usted habla un idioma que no habla la congregación local, usted tiene que traer un intérprete. Porque si usted no trae el intérprete, nadie lo va a entender. Y si nadie lo entiende, nadie se edifica. Eso es lo que está pasando. Y Pablo dice, si tú no traes tu intérprete, mejor quédate sentadito ahí atrás y no hables porque nadie te va a entender. ¿Están conmigo? Ese es el asunto que está bregando y este es el problema que está pasando con este asunto. Y quiero decirle algo. Hay una diferencia bíblica entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Los dones el Espíritu Santo lo da a cada cual como Él quiere, pero los frutos no. Los frutos se tienen que manifestar todos en tu vida. Por eso dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Entiende que la Biblia no dice que por sus dones lo conocerás. La Biblia dice que lo conocerás por sus frutos. ¿Por qué? Porque los dones se pueden falsificar. ¿Están conmigo? Los dones el enemigo los puede falsificar. Por eso el que no puede falsificar al enemigo es una persona que se ha consagrado y humillado al Señor y que el Espíritu Santo está transformando. Y que estos frutos se le están viendo a todos. Ahí no dicen los frutos del Espíritu. Ahí dice ¿qué? El fruto del Espíritu. ¿Están conmigo cuando dicen amén? Y usted se preguntará entonces, pero ven acá, si este asunto del don de lenguas, del falso don de lenguas, no está en la Biblia, entonces ¿de dónde vino este asunto? Pues ya nosotros sabemos de dónde vino. Nuevamente, creencias paganas
que han infiltrado y entrado dentro del cristianismo. ¿Están conmigo? Y hay varios, históricamente se puede medir de varios lugares de donde, cómo este falso don de lenguas entró a la iglesia de diferentes maneras. Claro, el origen que se encuentra principal es en Grecia, ¿verdad? En Grecia lo que tenían eran los oracles. ¿Cómo se dicen los oracles en español? Los oráculos, ¿verdad? ¿Y sabe lo que hacían? Venían y buscaban los reyes y la gente que tenía dinero, iban a donde los oráculos, ¿verdad? Y le pagaban, entonces venían y a esas mujeres las endrogaban y ellas venían y empezaban a balbucear y a hablar disparate, y entonces tenía que venir el sacerdote y decir, oh, ella está diciendo que a usted le va a pasar esto y aquello y lo otro. Oh, gracias. Eso solamente para darle una pistita de las cosas que estaban pasando históricamente en cuanto a eso. Esas cosas fueron entonces, como le dije, primero entran dentro, son del paganismo y luego pasan al cristianismo. Pero tenemos otro problema serio con este asunto del don de lenguas. Y el problema es que le enseñan a las personas en estas congregaciones que si usted, primero si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso ya sabemos que es falso. Y segundo, si por alguna razón una de esas personas se ríe o se burla de eso o desmiente ese asunto, le dicen que ellos han cometido el pecado ¿qué? El pecado imperdonable, la blasfemia. Y uno de mis mejores amigos, de hecho, era uno de esos. Cuando yo hablé con él, yo le empecé a tratar de compartir la palabra de Dios y él, después de un tiempo, me decía, mira, estás perdiendo el tiempo porque es que yo cometí el pecado imperdonable. Y yo, ¿cuál es ese? Y me dijo, yo estaba dentro de estas iglesias, de este tipo de congregación, y yo me reí y como que lo rechacé y me dijeron, tú no te puedes salvar, has hecho el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. Y él que creía que estaba perdido, que no tenía ninguna esperanza. Y yo, familia, 2 años me tomó sacarle esa creencia de la cabeza porque desde chiquito lo habían criado en eso. Y de hecho, él estaba aquí esta mañana, él es ahora adventista del séptimo día, amén. Uno de mis mejores amigos no está aquí porque le doy la cabeza, pero ese es un testimonio. Familia, ¿qué significa? ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado imperdonable? 1 Samuel 16:14. El Espíritu del Señor ¿qué? Se apartó de Saúl. Le hago una pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo se apartó de Saúl? Porque ¿qué hizo Saúl? Endureció su corazón. No quiso escuchar a Dios, no quiso arrepentirse, no quiso humillarse. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando tú le cierras la puerta? Se aparta. Génesis 6:5. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿para cuándo? Para siempre. Quiere decir que el Espíritu Santo va a estar ahí siempre y cuando, ahí luchando y peleando con esa naturaleza carnal. Pero llega un momento en la vida del ser humano que suficientemente dice no, 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 y cada vez que dice no se endurece y se endurece más, que llega un punto en que ya no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué se le llama el pecado imperdonable? Porque no hay pecado que Dios no perdone, ¿sí o no? Moisés mató, Manasés mató, Pablo mató y Dios los perdonó a todos. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es el pecado que tú no se lo llevas a Dios. No es perdonable, no porque Dios no te lo quiere perdonar, sino porque tú no te quieres arrepentir de él y llevárselo a Dios. ¿Están conmigo? Ese es el pecado imperdonable. El pecado que usted no le lleva a Dios para que Él te lo perdone. Y si usted no le lleva el pecado a Dios para que Él te lo perdone por medio de su Hijo Cristo Jesús, entonces ¿quién tiene que pagar por ese pecado? Usted mismo. ¿Están conmigo? Ahora dice aquí, 1 Juan 4, 1 y 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? Así que estas manifestaciones, escúcheme bien qué importante es esto. Estas manifestaciones del espíritu pueden ser manifestaciones del Espíritu Santo o pueden ser manifestaciones ¿de quién? Del espíritu del enemigo. ¿Y cómo nosotros sabemos? Porque dice que hay un espíritu de verdad y espíritu de ¿qué? Ahora, se lo digo con amor. Si hay una persona, y lo he hecho, y las personas lo han probado y le ha funcionado. Yo he conocido personas que practicaban este falso don de lenguas. Ellos entendían que estaban bien, ellos no veían ningún problema. Cuando yo les hablé y les enseñé esto, les dije, mira, si lo que yo estoy diciendo no es verdad, y tu corazón verdaderamente está para buscar al Señor, usted le va a orar al Señor. Y tú le vas a pedir al Señor, Señor, si esto no es verdad, si esto no es tu voluntad, y si esto no es la manifestación del Espíritu Santo, yo quiero que tú me lo enseñes y me lo reveles, para que yo pueda ver con claridad, porque yo quiero ser tu voluntad solamente. Y toda persona que yo conozco, que han hecho esa oración y han regresado,
el Señor se lo ha manifestado. Eso no es de Dios. Dice aquí que a los espíritus, ¿qué hay que hacer? Probar los espíritus. Ayer hablamos de cómo nosotros probamos que la manifestación del espíritu es de Dios o del enemigo. ¿Cómo? Isaías 8:20, ¿qué? A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a eso, es porque no le ¿qué? Porque no les ha... quiere decir entonces, interesantemente, dentro de estas congregaciones en donde se manifiesta este don de lenguas, este falso don de lenguas, hay una característica muy interesante de todas esas congregaciones. ¿Y saben cuál es la característica interesante aparte de otras cosas? Es que rechazan la ley de Dios. Te dicen, no, usted no tiene que guardar la ley, ya usted no está bajo la ley, usted está bajo la gracia. Olvídese de eso, usted no se preocupe por eso, usted está en la gracia, usted está libre para... ¿Están conmigo? ¿Cómo sabemos si un ministro, si una persona dice que tiene la manifestación del Espíritu Santo, pero qué pasa con la ley? No tiene cómo. Puesto a un lado. Miren lo que dice Cristo aquí, qué interesante. Cristo mismo habla de lo que le estoy hablando. Mateo 7:21 al 23. Cristo dice, muchos me dirán en aquel día que, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿No son estas las manifestaciones que estamos viendo dentro de este tipo de congregación? ¿De esta manifestación, sí o no? Que profetizan, que echen fuera demonios y que hacen muchos ¿qué? Y mira lo que le contestó Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? La palabra maldad en griego es la palabra anomia, y la palabra anomia significa el que está en contra de la ley de Dios o transgresor de la ley. ¿Qué dice Cristo aquí? Usted podrá decir Señor, Señor, todo lo que usted quiera. Usted podrá decir que profetiza, usted podrá decir que echa fuera demonios, usted podrá decir que hace muchos milagros, pero si usted rechaza mi ley y no guardas y obedeces mis mandamientos, tú no eres de los míos. Fuerte no es fuerte esto, pero es verdad bíblica, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, el enemigo puede imitar los milagros de Dios y hacerlos ver real. Pero lo que no puede imitar el enemigo es un carácter restaurado a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo a través del proceso de la santificación y la obediencia. El enemigo tampoco puede cambiar la palabra de Dios, sino que solo la tuerce, pero ya de eso hemos sido, ¿qué cosa? Advertidos. ¿Están conmigo, familia? Entonces, estas manifestaciones, este falso reavivamiento que estamos viendo y que se está regando en todas partes, familia, esto es una cosa increíble. Y conozco hasta adventistas que se sienten más atraídos y que se han ido de la iglesia adventista diciendo, es que allá yo siento el Espíritu. Es que allá yo siento que está el Espíritu y todo el asunto. Y yo, cuidado con el Espíritu que tú estás sintiendo. Porque la Biblia no dice, no sigas tu corazón y cómo tú te sientas y cómo tú te... Sigue mi palabra. Esto se está regando como fuego, familia, y es un problema serio. Y estos son otra de las pegas que que está uniendo el movimiento ecuménico. ¿Sabe que recientemente, hace unos años atrás, en Roma, hicieron un concilio mundial de las iglesias carismáticas? Y adivina quién se apareció entre medio de los líderes y dirigentes. Francisco. Y adivina qué hicieron. Él vino y habló abiertamente, dijo, antes yo no pensaba bien del don de lenguas, pero ahora veo que es un regalo de Dios. Y se arrodilló con todos los ministros carismáticos pentecostales y ¿sabe lo que hicieron? Le pusieron las manos encima y empezaron a orar en lenguas sobre él. Y por eso esto se está viendo abiertamente ya dentro de las iglesias católicas. ¿Están conmigo? Y miren esto. Evangelicals and Catholics towards a common mission together. O sea, los evangélicos y católicos juntos hacia una misión en común. Mira lo que dice en la página 997. En términos más generales, la propagación del movimiento carismático a través de ¿qué? Canciones, oraciones y estilos de adoración que van mucho más allá de los círculos carismáticos oficiales han hecho una gran contribución para reducir las barreras entre ¿quiénes? Entre los católicos y los evangélicos. Aquí están diciendo ellos abiertamente
Esto está ¿qué? Y le voy a decir más. Esto también está pasando dentro de muchas de nuestras iglesias. No estamos escondiendo nada aquí, ¿sí o no? Se está viendo este tipo de movimiento dentro de las iglesias, ¿sí o no? Oh, sí, se está viendo. Poco a poco va con la música, ¿verdad? Poco a poco con la música y de momento usted ve que la música se pone más movidita. Y usted siente que la gente está más, ay. Empiezan a brincar y a saltar y empiezan a correr. Eso es lo que usted ve, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque ellos entienden que eso es adoración. Eso no es adoración. Adoración es proscuneo, postrarse de rodillas con la frente en el piso. ¿Están conmigo? Eso se está empezando a ver los vislumbres dentro de muchas de nuestras iglesias. Familia, ¿y en dónde fue que se ve ese tipo de ese tipo de alabanza y ese tipo de culto? ¿Dónde se veía eso? En el becerro de oro. ¿Y de dónde fue que el pueblo de Dios trajo esa costumbre? De Egipto. ¿Sí o no? En donde Josué que dijo, Señor, hay guerra allá abajo. Y Moisés dijo, eso no es guerra, eso es música y baile que están allá abajo. Este asunto también se vio ¿dónde? En el monte Carmelo. ¿Qué fue lo que cuando subió Elías? ¿Qué hicieron los profetas de Baal? Empezaron a brincar, saltar, pegarse, correr para atrás y para adelante. Y Elías ¿cómo qué? Tranquilito. Cuando terminaron ellos de hacer todo, durante todo el día, todas esas perversiones, Elías vino y se postró de rodillas, le oró al Señor y el fuego cayó y consumió el sacrificio. Amén. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no es cualquier lugar. Esto es un lugar santo, libre, reverente y decente, porque dice en 1 Corintios 14, 33 y 40, Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Hágase todo como decentemente y en... Por eso si usted se da de cuenta, la música que nosotros tenemos aquí es diferente, ¿verdad? Usted va a muchos de estos templos, a muchas de estas iglesias que hacen todo este tipo de andamiajes, eso es un desorden total. Pero la casa de Dios, el pueblo de Dios, se identifica por su ¿qué? Por su reverencia, por su orden, por su decencia en el culto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lindo, la música de Dios no puede ser como la música del mundo. La música del mundo es del mundo. Dios es apartado, santo, diferente. Por ende, la música que se utiliza para adorar a Dios no puede ser la música que se utiliza allá afuera. Y estamos viendo muchos de estos géneros musicales mundanos entrando dentro de nuestras iglesias. Inclusive, se lo digo claramente, hasta estamos viendo, conozco iglesias adventistas que he entrado y ni siquiera se usa el himnario. Todo tipo de música, y no estoy diciendo que esa música necesariamente porque no sea del himnario no está conveniente. ¿Están conmigo? Pero usted empieza a ver algo. Hay ciertas cosas que usted empieza a observar cuando usted entra a una iglesia y usted se da cuenta, mira el tipo de música. No usan el himnario. Mira cómo la gente está vestida. Mira esto. Este dice, ven acá. Y se está apareciendo muchas iglesias, le digo del corazón, que he visto que usted dice, esto no puede ser una iglesia adventista, esto parece una iglesia pentecostal. Así se lo digo confiadamente, porque ¿qué está haciendo el diablo? Ya sabemos que Apocalipsis 12, 17 dice que el diablo ¿qué quiere hacer? Le hace la guerra a la iglesia, la trata de corromper. Es nuestro trabajo, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía y con el manual de iglesia, mantener en alto nuestros principios, amén. Y no permitir que esto siga ocurriendo, ayudando, apoyando al pastor, a los ancianos juntos, estudiando esto. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora familia, dice aquí, la música no fue creada para alborotar los sentidos y las caderas, sino para elevar nuestra mente al trono divino y contemplar la hermosura, la gloria y la santidad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que la música debe hacer, elevarte a que tú estés contemplando a quién es nuestro Dios y cuán bello y hermoso es. Si la música te mueve del cuello para abajo, hay un problema con esa música aquí, porque esa música aquí no se viene a bailar. Aquí no se viene con el menoteo y la cosa y la sensualidad. Eso está reservado para la privacidad entre un esposo y su esposa. ¿Están conmigo? Pero esto se está viendo en la iglesia, ¿sí o no? ¿Se está aumentando la sensualidad entre el pueblo de Dios, sí o no? Claro que sí. Entonces tenemos que ¿qué? Tenemos que consagrarnos, familia. Tenemos que ponerlo, ¿sí o no? Yo puedo seguir, pero no. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Para terminar con esto. Apocalipsis capítulo 16. Estábamos en el versículo 14, ¿verdad? Apocalipsis 16, 14.
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos ¿a qué cosa? A la batalla de aquel gran día, ¿del qué? Del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón, el monte de Megido, dice, ¿verdad? Y muchas personas piensan que es literalmente el monte Megido ahí en Jerusalén que pasa, pero familia, acuérdese, en el viejo pacto las cosas eran literal, ahora, o local, ahora en el tiempo del fin, en el tiempo profético, estamos hablando que son a nivel mundial. ¿Están conmigo? Así que esta guerra que se le va a hacer al pueblo de Dios está ya desglosado cuando se reúnan todos los poderes del mundo. A medida que las plagas vayan cayendo y van deshaciendo más y más al mundo, se va a desesperar más y más el mundo. Y van entonces a levantar toda la ira, porque acuérdense que el diablo ya no tiene límites. El diablo va a hacer lo que él quiera, pero no puede hacer ¿qué? No le puede tocar un pelito a sus hijos, porque ya tienen ¿qué cosa? El sello de Dios después del final del sellamiento. Antes sí, porque van a haber mártires, van a haber gente que van a morir, pero una vez concluye el sellamiento, no puede tocarlos. ¿Están conmigo? ¿Y qué dice Apocalipsis 12:17? Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? ¿Y qué hizo? Se fue a hacer ¿qué? La guerra, la batalla contra el resto o el remanente de la descendencia o la simiente de ella, los que guardan los mandamientos y tienen ¿qué cosa? Así que ya la profecía nos dice que a la mujer se le hace la guerra por medio de ¿quién? De ese dragón con 7 cabezas y 10. Pero ya vimos en Apocalipsis 17 que hay otra mujer que está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10. Porque familia, ¿cómo es que el diablo le hace la guerra a esta mujer? Es con ¿quién? Con la otra mujer. Esta es, familia, la guerra del Armagedón. Esta es la batalla final cuando todos los poderes de la tierra, todos se unan a irse en contra de ¿quién? De ese grupo de personas que se resiste a unirse y a someterse a las autoridades. Ese grupo de personas que tercamente se aferra a la palabra de Dios. Ese grupo de personas que no quiere unirse. Mateo 24:9. ¿Por qué? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente. ¿Por qué causa? Durante la persecución y la gran tribulación, todos seremos matados y aborrecidos, no ya después del sellamiento, sino antes. Pero ¿cuál es la razón por la cual todo esto va a pasar? ¿Por causa de mí? ¿Por qué? Porque queremos serle fiel a Dios. Porque queremos serle fiel a su palabra. Porque queremos guardar sus mandamientos. Porque queremos vivir de acuerdo a lo que dice ahí. Nos van a odiar. ¿No fue lo que le pasó a Abel con su hermano Caín? ¿Sí o no? Dice 2 Timoteo 3:12. Todos, ¿cuánto? Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Hay gente que me dicen a mí, ay, pero es que Cristo me promete a mí que yo voy a estar en victoria y que todo esto, claro que sí, la victoria está garantizada en que tus pecados fueron perdonados y vas a tener una segunda oportunidad, la vida eterna. Pero en esta vida pasarás por tribulaciones. En esta vida pasarás dificultades y posiblemente te pueden hasta matar. Porque si usted me dice a mí que el camino de Cristo es un camino así sencillito y con paz, es que el diablo te lleva perfectamente por donde él quiere llevarte si te lleva así. Porque ¿quién más que Cristo fue torturado? Entonces nadie puede decir nada porque no hay ningún ser humano sobre la tierra que padeció más que Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Así que no vengamos aquí pensando que esto no nos puede pasar a nosotros, porque la profecía dice que todos los discípulos y los mártires y toda la historia, los hombres y mujeres fieles de Dios han pasado por este tipo de situación. ¿Están conmigo? Así que no se sorprenda si usted le pase. Usted no se tiene que sorprender ni preocupar si le va a pasar o no. Usted se tiene que preocupar si usted está listo para pasar por esto. Porque esto viene, familia. Y usted y yo, si no somos firmes y fieles en el Señor, nos va a comer. Y como dijo la hermanita, cuando dije, si usted ha cedido a las presiones del mundo y se ha acercado más al mundo, cuando venga la marca de la bestia, usted se le va a derretir como mantequillita y se va con la marca de la bestia. No hay ni prueba porque usted ya está ¿qué? Usted ya flaqueó. El Señor lo sabe. La prueba es que usted se mantenga firme. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, esta guerra, familia, es interesante. ¿Cómo es que se nos va a llevar a cabo? Pues yo les había mencionado sobre Francisco, ¿verdad? Que aunque cuando hablamos de la oficina del papado,
no estamos hablando específicamente de ellos. Pero en este caso es muy interesante porque él es un jesuita. Y si usted no conoce la historia de los jesuitas, obviamente no se la voy a decir aquí. Yo creo que con un correo anterior yo le envié algo sobre los jesuitas. Los jesuitas, les voy a decir rápidamente, la orden de los jesuitas fue levantado alrededor de la Reforma Protestante. Y el propósito de la orden de los jesuitas, ¿sabe cuál era? No eran ir a orar y ayudar a los pobres. La orden de los jesuitas se levantó con la intención y el propósito de destruir a la Reforma Protestante. Los jesuitas es, como quien dice, la CIA del Papa. Y esa fue su historia. Cuando comenzaron, fueron una orden militar. Mira lo que dice aquí una carta de John Adams, presidente de los Estados Unidos, a Thomas Jefferson, acerca de los jesuitas. Miren lo que dice. No tendremos enjambres regulares de ellos aquí, hablando de los Estados Unidos, en tantos disfraces como solo un rey de los gitanos puede asumir, vestidos de pintores, editores, escritores y rectores académicos. Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que merecían maldición eterna en la tierra y el infierno, son estos de la sociedad de Loyola, de San Ignacio de Loyola. Eso obviamente lo dicen el presidente. ¿Por qué? Porque conocen. Ellos, ¿cómo hacían los jesuitas? Por medio de la infiltración. Ellos infiltraron dentro de la Reforma Protestante. ¿Qué hicieron? ¿Fueron eficaces en su sistema, sí o no? ¿En sus métodos? Claro que sí, porque la Reforma hizo que se fue rompiendo y dividiendo. ¿Están conmigo? Ese es el asunto, familia. Y es una cosa bárbara. Hay un montón de citas de Napoleón Bonaparte y un sinnúmero de líderes hablando de los jesuitas, lo que son. Ahora no, ahora tú los ves como corderitos, ¿verdad? Son educadores, las mejores escuelas del mundo, las mejores universidades, porque ahora se han perfeccionado en el asunto de la educación, porque el que controla la mente, controla a la persona. Y por ese medio se han ido, pero ¿sabe qué? Cuando recuperen el poder civil, adivina qué va a pasar. Porque ellos fueron los que perfeccionaron todo esto. Y le voy a decir más. En cuanto a los jesuitas, aquí está el Jesuit Oath of Induction, o sea, el juramento que hace un jesuita cuando va a empezar. Y así es como aparece en el registro del Congreso de los Estados Unidos. Y yo no le voy a leer esto porque aquí hay niños, pero es una cosa bárbara. Esta es la mentalidad del jesuita. El jesuita tiene dos caras. El primero es de humillación y de entrega. ¿Están conmigo? Que es lo que vemos en Francisco, que viene y no se ponen los zapatos rojos, sino se ponen los negros, ¿verdad? No se va en la limusina, sino se va en el bus. Va y le lava los pies a los presos. O sea, es una vida. Ellos hacen un voto de renunciar a las comodidades mundanales. ¿Están conmigo? Y por eso se ve lindo, atrae, llama la atención porque usted lo ve y dice, wow, pero mira qué lindo, man, qué humilde, ¿verdad? Pero el jesuita tiene otra cara. ¿Y cuál es la otra cara? Si usted lee el juramento, usted se va a darle cuenta, porque el juramento no ha cambiado. El juramento es que si usted habla mal del Papa o se le va en contra del Papa, a usted le van a cortar la cabeza. Y no solamente a usted, a su familia, a sus hijos y a todos los que te conocen. Usted puede mirar en la historia la masacre de San Valentín, un montón de desastres que han ocurrido históricamente en la Reforma Protestante, que fueron ellos. ¿Están conmigo? No se lo voy a leer como quien dice, porque yo veo que hay muchos chiquitos, pero yo se lo voy a enviar para que usted lo lea y usted sepa cuál es el enemigo al cual nos estamos encontrando. ¿Están conmigo? Y miren esto, ya lo leímos esta mañana. Papa Juan Pablo II envió una advertencia muy fuerte a los católicos a respetar y guardar el domingo para la adoración. Incluso dijo que si alguien viola este mandato debe ser castigado como ¿qué? ¿Se acuerdan eso? ¿Por qué es que ellos no pueden imponer este castigo de guardar el domingo? ¿Por qué? Porque no tienen el poder civil para hacerlo. Pero cuando obtengan el poder civil, ¿qué usted cree que van a hacer? Van a volver a imponer sus creencias como hicieron durante la Inquisición. Y ya yo les expliqué esta mañana, para los que no estaban aquí, ya dentro de las leyes católicas, estas leyes existen. En el Concilio de la Odisea, el Canón 29 del siglo IV dice, los cristianos no han de judaizar descansando en sábado, pero también tienen que trabajar en ese día y entonces honrar el día del Señor, que es el domingo según ellos, y si pueden, descansando luego como cristianos, pero si alguno se encontró que es judaizante o que descansa en sábado, que sea ¿qué? Anatema o maldición de Dios. Esas leyes ya están en pie, familia. Es un asunto de ¿qué? De tener nuevamente el poder civil como tuvieron en Europa para imponer estos castigos nuevamente. Familia,
esto no es ningún chiste lo que estamos hablando aquí. Esto es serio lo que viene. Esto es serio. ¿Usted se acuerda en Egipto? ¿Qué le pasó al pueblo hebreo? Estaban esclavos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pidió Dios al faraón? Déjalos salir para que me ¿qué? Para que me adoren. Dios quería la adoración de sus hijos, amén. Pero el faraón no quería dejarlos que adorar a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin? Así como cayeron las plagas de Egipto, que cayeron sobre Egipto para que el faraón tuviera que dejar libre al pueblo de Dios, así va a pasar en el tiempo del fin. Babilonia no va a querer dejarnos adorar a nuestro Dios en su santo día. Babilonia nos va a levantar leyes para obligarnos a no guardar el sábado, a no darle la adoración que Dios merece como ser nuestro creador. Y por eso dice aquí, así como Dios envió las plagas para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, para poder adorarlo, así también las 7 plagas postreras vendrán para liberarnos del ataque de Babilonia por no querer dejarnos adorar a nuestro Dios en su día santo. Amén. Eso es lo mismo que está pasando cuando se levante todo esto. ¿Y cómo va a ser esto? Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá que entonces, ¿qué? Gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Serán cortados. Así de terrible. Lo que nunca se ha levantado es lo que se va a levantar. El odio satánico, escúcheme bien, se le va a levantar a todo aquel que quiere serle fiel a Dios. Y esto no es para que usted tenga miedo. Esto es para que usted se consagre. Esto es para que nos consagremos. Porque la fe que vamos a necesitar para resistir lo que va a pasar es una fe como la fe de Cristo. Y la gente a veces me pregunta, Carlos, ¿cuánto tiempo tú crees que las 7 plagas va a durar? Y les voy a decir por qué yo creo. Yo creo que las plagas van a durar 1 año. ¿Un qué? ¿Y de dónde yo saco eso? Vayan conmigo a Apocalipsis 18. ¿Por qué yo creo que van a durar 1 año? Vayan conmigo a Apocalipsis 18. ¿Están gozando? ¿Nos vamos? Lo dice con la cara, no. Yo también llevo aquí todo el día, familia. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 18, versículo 8. Mira cómo dice. Perdón, el 7. Apocalipsis 18, 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán ¿qué? Sus plagas. Ahí dice que sus plagas vendrán ¿cuándo? En un solo día, pero nosotros sabemos que un día profético es equivalente a 1 año literal. Así que eso me indica a mí que yo creo, no estoy diciendo qué, pero según yo veo que las 7 plagas, ¿cuánto tiempo durarán? 1 año. Este periodo será 1 año completo viviendo por medio de este asunto. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo va a terminar todo esto? Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, 17. Cuando se levante todas las fuerzas del mal, cuando trate y venga a tratar de destruir al pueblo de Dios, dice el capítulo 16, versículo 17, y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, ¿qué cosa? Hecho está. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento, familia, hecho está, ¿qué quiere decir? Que Cristo ha concluido su obra como sumo sacerdote en el cielo, ha acabado la intercesión por la raza humana y Cristo entonces hecho está significa que se está desvistiendo de sus mantos sacerdotales y ahora se va a vestir con su ropa de rey, con su ropa de arcángel, con su ropa de guerrero, a venir a salvar al pueblo de Dios. Y por eso Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en ¿dónde? En el libro de la vida. Amén. Cristo entonces se levanta como nuestro rey, el rey de reyes y señor de señores, como dice Apocalipsis 19, y dice que usted va a tratar de tocar a mi pueblo. No, señor,
yo vengo a pelear por mi esposa. Gloria a Dios. Y por eso Sofonías 3:8 dice, por tanto esperadme, dice el Señor, hasta el día en que me levante. No dice que Miguel se levantará para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones y juntar los reinos, ¿verdad? Para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será que consumida toda la tierra. Amén. Cristo viene de regreso a la tierra. Su segunda venida será un rapto secreto, como creen algunos. ¿Será un rapto secreto callado invisible? Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué cosa? Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Familia, yo no sé si usted se da cuenta, pero dice que aparecerá por... Así que no puede ser invisible. Porque si aparecerá, significa que ¿qué? Que todo ojo le verá. Cuando Cristo venga por segunda vez, aparecerá y todo ser humano sobre la tierra lo verá venir. Amén. Y cuando venga, ¿con quién viene? Mateo 24, 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En medio de la tribulación, familia, ahí mismo en medio de eso, Cristo va a venir en el momento más desesperado, en lo que parece mejor, las plagas cayendo, toda la ira de Dios levantándose en contra del pueblo de Dios, pero en ese momento vendrá Cristo y viene con las nubes, que significa ¿qué? Que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Amén. Así como la profecía dice que Cristo vendrá y destruirá los reinos de la tierra, en ese momento, cuando parece el peor momento de la humanidad, la parte más oscura, Cristo aparecerá en las nubes del cielo para rescatar a su pueblo y salvarlos del mal que quieren hacer y de la destrucción que quiere venir. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Cristo venga, ¿qué os sucederá? Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en ese momento. ¿Usted se imagina cómo va a ser ese tiempo, familia? Las plagas, toda la maldad diabólica, demoníaca en este mundo, uniéndose para acabar con aquellos que quieren serle fiel a Dios. Los billones y billones y billones de ángeles viniendo a la tierra. Amén. Y a la misma vez, en medio de todo este asunto, vamos a ver nuestros seres queridos levantarse. Levantarse de la tumba. Amén. La gente que amamos y queremos, los vamos a ver nuevamente para nunca más ser separados de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, para terminar, la pregunta que les hago es, ¿qué está esperando Cristo para volver? Dos cosas. Segunda de Pedro 3:9, el Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al ¿qué? Aquellos que todavía no han tomado su decisión por el Señor está esperando por ti. Pero el Señor no va a esperar por siempre. Entienda bien, la venida de Cristo a la tierra, acabar con este mundo, no es una profecía condicional. Es una profecía incondicional. Va a ocurrir, usted esté preparado o no. Cristo va a esperar lo más que pueda, por eso dice que está aguantando los vientos, lo más que pueda. Pero dice que justo antes de nosotros autodestruirnos, Cristo vendrá. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar por tomar tu decisión? ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Pero hay otra segunda razón por la cual Cristo no ha llegado todavía. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? Por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Entonces, ¿qué está esperando Cristo que hagamos? Que salgamos a trabajar. Dice aquí que cuando sea predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Le hago una pregunta, ¿cuál va a ser el evangelio del reino en el tiempo del fin predicado a todas las naciones? El evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14. Ese es el mensaje que Dios está esperando que salgamos a predicar. Y le pregunto a usted,
en esta noche, y aquellos que nos están viendo también, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Cómo estás contribuyendo para que venga el fin? Porque todo el mundo quiere que se acabe este mundo. Y mi pregunta es, ¿cómo estás tú ayudando a Cristo en la predicación de este evangelio? Porque dice bien claro en Mateo 28, 19, id pues y haced ¿qué? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar ¿qué cosa? Le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Usted está cumpliendo con este mandamiento? ¿Usted está cumpliendo con este mandato? Porque eso es lo que se nos ha llamado a hacer. Después de bautizarnos, ¿qué hacer? Salir a hacer ¿qué? A ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles las cosas que Cristo no ha hecho. Y le voy a hablar más directamente. ¿Cuántas personas, por medio de tu testimonio, por medio de tu esfuerzo, han venido a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas usted ha sido el instrumento que el Señor ha utilizado para traer a alguien a los pies del Señor? Porque eso es lo que está diciendo. Por testimonio será predicado este evangelio. Muchos, 5, 10, 20, 30, 40, 50 años y nunca han tenido la gran bendición de ser el instrumento de traer a alguien. Muchos quizás lo hicieron en algún momento en el pasado. Hace 30 años que yo le di estudios bíblicos a esta señora. ¿Y qué usted ha hecho recientemente? Usted todavía está masticando ese pan viejo. Se supone que del hornito salga pan fresco. Se supone que por medio de nuestra consagración se vea ese fruto en la vida de cada uno, y uno de los frutos es ese tercer mueble del santuario, que es llevar la luz al mundo, es ser el instrumento de Cristo para llevarle la gloria, para que por medio de tu testimonio la gente pueda ver el carácter de Cristo y venir a los pies del Señor. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Son muy pocos en la iglesia que hacen el trabajo. O esperan por un obrero bíblico, no, los obreros bíblicos somos usted y yo. Y no me vengan a decir a mí, esto es fácil para usted decirlo porque usted es pastor. Yo no estudié para ser pastor. Yo era diácono, después fui director de diácono, después fui anciano. Y yo iba a estudiar para ser pastor, pero Amazing Facts me dijo, no, quédese con nosotros y trabaje con nosotros. Así que no me vengan a decir, que usted fue pastor y usted estudió y usted está... No. Yo soy laico. O era laico porque ahora me dedico a esto. ¿Están conmigo? En mí no hay nada especial. Usted pregúntale a mi familia cómo yo era. Yo era un loco antes. Pero el Señor me agarró de lo que yo era y me está utilizando y todavía me está ayudando. Porque todavía usted le pregunta a mi esposa y todavía todavía. Pero el Señor está trabajando. No estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba. El Señor quiere utilizar a cada uno poderosamente. El Señor quiere utilizarte. El Señor está esperando por ti, porque las personas que están en tu círculo de influencia, escúcheme bien, son tu responsabilidad. Yo no puedo alcanzar a esas personas. El pastor no puede alcanzarlo. Ese es tu trabajo. Tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tu peluquero, tu peluquera, sea quien sea. Ese es tu área, ese es tu campo. Y escuché a alguien recientemente que me dijo un refrán. Dijo, si usted no está trabajando en el campo misionero, es porque usted es el campo misionero. Y el pastor Andrés Portes dice algo más fuerte todavía. El pastor Portes dice, si usted no tiene el espíritu misionero, es porque usted no tiene el espíritu. Fuerte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Criticando al pastor? ¿Quejándonos de las cosas de la iglesia? Mire, deje de quejarse y póngase a trabajar. La gente que está trabajando no tiene que hablar de nada porque están enfocados en todo el trabajo que hay que hacer allá afuera. En todo lo que hay que hacer. Dios está esperando por ti y por eso voy a hacer un llamado diferente en esta noche. Siempre hago un llamado a los que no están en la iglesia. Hoy voy a hacer un llamado a los que están en la iglesia. Dios está esperando por ti para ponerse a trabajar. Cristo quiere venir ya. Pero todavía este mensaje no ha sido llevado. Así que el llamado que voy a hacer en esta noche es a aquellos hermanos y hermanas que están aquí. Escúcheme bien. Olvídese lo que pasó anteriormente. Amén. Olvídese si usted lleva 5, 10, 20 años, 30 años, nunca en su vida usted le da un estudio bíblico a nadie, ni ha hecho nada. Olvídese de eso. Estamos hablando de hoy en adelante. En esta noche, ¿será que hay algún hermano o hermana aquí que nunca en su vida, quizás, ha dado un estudio bíblico? Quizás hay un hermano o hermana aquí que nunca ha sido el instrumento que el Señor ha utilizado para traer a alguien a los pies del Señor. Porque yo sé que los hay.
Olvídese del pasado, estamos hablando de hoy. Hay alguien en esta noche, hermano o hermana de iglesia, que quiere decir, yo quiero traer a alguien a los pies del Señor. Yo quiero ser el instrumento. Si usted nunca lo ha sido, póngase en pie, hermano. Póngase en pie, no tenga miedo. Póngase en pie si usted nunca ha sido ese instrumento que el Señor ha utilizado. Escúcheme bien, los que nunca lo han hecho. Usted no tenga que tener, especialmente los que han entrado nuevos, amén. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. ¿Qué usted tiene que hacer? Pide y se os dará. Busca. Vengan aquí al frente, por favor. Vengan aquí al frente. Todas las personas que todavía no han tenido el gran honor, la gran bendición, vengan aquí al frente de todavía ser el instrumento que el Señor ha utilizado para traer a otra persona a los pies de Cristo. Ven aquí al frente, porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un voto para que el Señor nos utilice, amén. Para que usted vea cómo su vida va a ser transformada cuando usted ahora entra y participa de ese tercer mueble del lugar santo. Orar, estudiar y participar. Ven aquí al frente, no tenga miedo. Gloria a Dios, porque no es tarde. Es que yo estoy viejito. Usted olvídese de eso. Daniel se estaba cayendo en cantos en Babilonia. Ahí estaba él predicando la palabra de Dios. Amén. Pablo, todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ven aquí al frente. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, saque foto, que aquí tienes tu equipo misionero para el año. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos ser obreros bíblicos. No quiere decir que va a salir a dar 30 estudios bíblicos. Bueno, si usted lo puede hacer, hágalo. Pero ¿verdad? Pero cada uno debe estar de alguna manera u otra enseñando, compartiendo su fe con otra persona, ministrándole, atendiendo sus necesidades. Cuando esa puerta se abre, ¡pum! Entonces ellos van a querer escuchar lo que usted tiene que decir. Y van a querer seguir a ese Cristo que usted sigue. Amén. Quizás hay alguien aquí también que en el pasado ha dado un estudio bíblico. En el pasado usted fue un instrumento que trajo a alguien a los pies de Cristo. Pero quizás ahora mismo no tienes a nadie. Y usted quiere decirle, Señor, yo quiero volver a tener esa experiencia. Póngase en pie también en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquellos que lo han sido en el pasado y quizás ahora mismo usted no está dando ningún estudio bíblico o usted no está intercediendo con alguien así de compartir la fe, pues póngase en pie y decirle, yo quiero volver, Señor, a participar de esto. Amén. Lo que significa que si cada uno de nosotros le pedimos al Señor, escúcheme bien, porque se lo digo porque yo lo hacía, Señor, yo quiero darle estudios bíblicos. El Señor te lo va a poner a la persona. Ahora usted dirá, es que yo no sé dar estudios bíblicos. Para eso está la iglesia, para eso está el pastor, los ancianos, para dar talleres y adiestramiento, enseñarle a usted cómo dar estudios bíblicos, emparejarlo con una persona que ya tiene experiencia y salir a buscar a la gente y dar estudios. Y si cada uno de nosotros nos pusiéramos la meta de traer al menos 1 o 2 personas al año, familia, usted va a ver no solamente cómo su vida espiritual va a crecer, pero sino cómo la iglesia va a crecer. Porque esa gente también se van a convertir en misioneros. Porque Cristo está esperando que vengamos, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la próxima vez cuando yo venga y digan, la iglesia la esperanza, ay, ay. Porque si es todo lo que yo veo aquí y todo el mundo aquí se consagra y se pone en las manos del Señor, y decir, Señor, yo quiero traer a alguien a los pies de Cristo. Yo quiero dar un estudio bíblico a alguien. El Señor te va a utilizar poderosamente. Y tu vida va a ser transformada. Amén. Es la cosa más linda. Usted ser el instrumento y darle un estudio bíblico a la gente y ver los que vienen aquí a la iglesia y se bautizan. Y después que se convierten y crecen en la iglesia y se convierten en diáconos y ancianos. Es una cosa fabulosa. Hoy estaba con un muchacho que yo le di estudios bíblicos y está allá en Mayagüez estudiando teología. Yo no digo nada, pero por dentro, wow, cosas así, familia, son lindos. Dios quiere hacer una obra poderosa con cada uno de ustedes. No es porque usted está parado ahí, no, yo estaba ahí también con ustedes. Yo no tengo nada especial o diferente de usted, fuera de que yo le dije al Señor, yo no sé cómo tú me vas a utilizar, pero yo te entrego todo. Si a mí no me gusta el frío, Señor, por favor, no me lleves a Alaska ni nada de eso, pero fuera de eso, por favor. Y no me hubiera sorprendido que me hubiera enviado para allá. Estuve en Minnesota, que estuvo cerca. Pero ¿están entendiendo? Usted no le ponga peros al Señor. Usted entréguese completamente. Conságrese cada día. Le voy a enviar en estos días un plan de oración y estudio. Porque quizás usted no sabe cómo estudiar, orar, o quizás quiere fortalecerse. Le voy a enviar mi plan para que usted lo tenga ahí y usted lo puede mirar y moldearlo a su vida y usted ponerse para que se consagre y sea ese instrumento. Amén. No le den mal ratos al pastor. El pastor tiene suficiente trabajo. Usted ayude al pastor. Pastor, ¿hay algo que puedo hacer por usted?
Apóyalo, apoya a los ancianos, apoya a los maestros de escuela sabática, apóyalos. Estamos en esto juntos, familia. Nuestra actitud no es lo que la iglesia puede hacer por mí, es qué yo puedo hacer por mi iglesia. ¿Y cómo puedo apoyar a mi iglesia para adelantar la causa y trabajar juntos? Apoyen, amén. Porque los que critican y los que están chismeando no van para el reino de los cielos, ni tampoco los haraganes van a ir al reino de los cielos. El reino de los cielos es para los que se fajan y trabajan para el Señor. Amén. Vamos a ponernos de rodillas a pedirle al Señor una oración de consagración para nosotros, porque yo quiero que esta realidad se convierta de algo práctico en la vida de cada uno de ustedes, para que todos salgamos a dar estudios bíblicos, y no solamente esta iglesia, sino todo este distrito y áreas de Caguas sea glorificado y se levante un reavivamiento verdadero aquí en esta área de Caguas. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque hemos tenido 2 semanas, Padre, en donde hemos estudiado tu palabra. Y hemos visto vidas transformadas por el poder de tu Espíritu. Hemos visto también entre nosotros mismos, Padre, que ya estamos en la iglesia, un anhelo de seguir creciendo y fortaleciéndonos en tu palabra. Te pedimos que por favor no quites tu Santo Espíritu de nosotros. Que si nos tiene que arrancar la oreja de la izquierda, que lo haga. Si nos tiene que encender la olla de presión, que lo encienda. Si nos tiene que quemar para que entendamos, que nos queme. Si eso es lo que hace falta para abrir nuestros ojos y humillarnos y ponernos de rodillas y dejar que tú hagas tu obra con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo dice en tu palabra que se entristece porque ve tanta gente perdiéndose allá afuera y ve a este pueblo aquí con este mensaje tan especial, tan increíble, tan maravilloso, tan poderoso, y estamos calentando banco. Ayúdanos, Padre, porque hoy se han levantado entre nosotros muchos que hoy han dicho: Señor, yo te pido perdón porque quizás no he sido el instrumento que tú necesitas, pero hoy quiero pedirte que me utilices para traer a alguien a tus pies. Otros que lo han hecho en el pasado, que también dicen: quiero hacer más, Señor. Y yo también, Padre, junto con ellos, reconocemos que todos debemos orar más. Todos podemos estudiar tu palabra más. Todos podemos hacer de ti una prioridad en nuestra vida. Y ver menos televisión, ver menos cosas del mundo. Cosas que o no edifican o no están apoyándonos en nada. Y ayudarnos a pasar más tiempo contigo. A pasar más tiempo en nuestro culto familiar, juntos. Pasar tiempo, hablar de la palabra de Dios, orar juntos. Y como familia, como iglesia, llevar este evangelio a esta comunidad que está aquí. Padre, aquí todos los nombres fueron anotados de aquellos que quieren ser obreros bíblicos. Y ahora te pedimos, Padre, que por favor, por medio de los méritos de Cristo Jesús, tu Santo Espíritu pueda seguir poniendo en ellos ese fuego y ese deseo de ser ese instrumento. Y que la iglesia pueda ayudarlos a prepararlos para salir a hacer el trabajo. Bendice, pastor. Bendice al pastor Ruiz. Bendice a los ancianos, a los dirigentes, los directores de departamentos, a los maestros de escuela sabática, a los dirigentes que están trabajando con los chiquitos, que es una obra tan importante también, que no menospreciemos la obra que se le hace con los más pequeños, de poner esas raíces profundas para que cuando crezcan sean hombres y mujeres que tengan amor a ti. Ayúdanos, Padre, para que podamos prepararnos a hacer el trabajo que tú nos has llamado a hacer, porque queremos que Cristo venga. Pero sabemos que antes de eso hay muchas personas perdiéndose. Que en nuestro círculo de influencia no se quede nadie y que podamos llevar este evangelio. Gracias por esta oportunidad de compartir estas 2 semanas. Sabemos que son primicias de lo que va a ser vivir contigo por el resto de la eternidad. Ayúdanos y prepáranos, Padre, para prepararnos para el regreso de Cristo y preparar a otros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias.